Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos que puedan estar viendo este estudio bíblico este día 4 de mayo. 4 de mayo ya, hermanos, qué maravilloso. Cómo pasa el tiempo. Está escrito, el tiempo va a ser súper rápido y doy gracias a Dios por eso también, porque se cumple la palabra en todo sentido de la palabra. Así que qué bueno, hermanos, que estemos en este momento reunidos en este estudio bíblico de este día miércoles y que prepares tu Biblia. Vamos a hacer una oración para que el Señor me guíe y para que también tú puedas aprender. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu amor, tu bendición. Te pido, Señor, que me guíe a través del Espíritu Santo para poder explicar tu palabra, para poder enseñarla. Dame esa gracia, Dios mío, y que también mis hermanos puedan ser bendecidos y los amigos también de este canal y que podamos ser, Dios mío, instruidos por ti. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga mucho. Pueden interactuar por el chat, pueden dejar sus preguntas también, pueden saludar y los invito a estar aprendiendo, a estudiar juntos la Biblia. Y también a que nos puedas visitar también algún día al culto, si es que tú estás viendo este canal por YouTube y no perteneces a la congregación, no tienes a Cristo en tu corazón, puedas acercarte a Él y puedas también visitarnos para que puedas conocer a este Señor maravilloso en el cual vamos a ver hoy en el capítulo 4 de Juan. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a, como siempre lo hago, vamos a compartir la diapositiva para que vayamos viendo, leyendo. Cuando leemos y escuchamos es mejor. Y si hay alguna imagen, también nos ayuda al aprendizaje. Así que Dios te bendiga. Procedemos a compartir la imagen. ¿Te parece? Amén. Amén. Bueno, ahí estamos. Estamos ya en el capítulo 4, como siempre, ¿cierto? Yo me sumo a la anterior, me engancho con la anterior, vamos a ver en qué quedamos la vez anterior. Como dice en el capítulo 3, eh, los últimos versículos, ahí vimos a Juan el Bautista, el que le está explicando que él es el amigo del novio, el encargado de preparar este casamiento, por decirlo así. Y Juan decía, yo soy inferior, aquí el que importa, el que interesa es Jesús, es el Mesías, Él es el que interesa, yo solamente estoy preparando el camino. Y dice ahí en el 3:30, es necesario que Él crezca, pero yo que mengüe. Entonces quedamos en el estudio pasado, capítulo 3, cerrando de que solamente Juan dice, yo soy el amigo del esposo. El amigo del esposo no puede robarse la película como a veces los casamientos, lo mismo, ¿cierto? El amigo no puede robarse la película del novio o el que va a ser esposo o el que se ha casado recién por la ley civil, sino que el centro es el esposo y la esposa, el novio y la novia. Así que él lo deja muy claro, muy claro. Y terminamos con el versículo 3:36 que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Suena fuerte, ¿cierto? Es porque la ira de Dios es porque todo aquel que no cumple su ley, los 10 mandamientos, ¿cierto? La ley que él tiene, no dice, la paga del pecado es muerte. Es lo que Dios quiere para el hombre. Y ahí salen 10 puntos importantes que Dios desea para nosotros. Y si transgredimos en uno, ya somos condenados, dice la palabra. Y la única forma que nosotros podamos ser perdonados a través de Jesucristo, a través del Señor. Él murió por nosotros, es el Cordero. Entonces, la ira ya está en nosotros si no conocemos a Jesús, porque hemos fallado. Ahí dice, no cometerás adulterio, no mentirás, no levantarás falsos testimonios, tendrás a Dios como el único Dios, no te arrodillarás ante nada. Y la amarás con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo. En ese ya transgredimos todo. Nadie ama a Dios con toda su fuerza. Eso es casi un imposible, si es que no es un imposible para el hombre.
por su naturaleza. Por eso que necesitamos a Jesús. Por eso que sin tener a Cristo ya estamos condenados, la ira de Dios ya está puesta sobre nosotros, porque fallamos, yo diría que a todos los mandamientos que Dios nos demanda que podamos cumplir. Así que por eso que necesitamos a Jesús. Amén. Y el que tiene a Cristo es salvo por gracia, por la fe. Ya la ira de Dios no está sobre él, y será salvo de la ira, de toda la ira venidera también que viene a este mundo. Dios nos va a salvar. Así que ¿no es maravilloso conocer a Jesús? Amén. En este mismo ámbito vamos a ver, pasamos al capítulo 4, enganchándonos con esta situación de Juan el Bautista, y donde declara que hay, y Jesús también, donde declara que hay un solo camino, que es Él. Bueno, Jesús era el gran evangelista, el gran profeta, el gran Mesías, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué vemos a Jesús aquí? Capítulo 4, versículo 1, quiero decir. Dice, Jesús y la mujer samaritana. Así comienza este capítulo 4. Esta famosa e intrigante historia. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿Se acuerda que yo le había dicho? Pero era un equipo, al final el equipo bautizaba, pero en la práctica dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Nos deja claro la palabra. Eso lo habíamos explicado ya varias veces antes, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Sabemos que Jacob es Israel a la vez, ¿cierto? Y tuvo 12 hijos, y entre esos hijos tuvo a José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, recuerden que yo tengo con amarillo lo que considero que debe resaltar y que no se nos puede pasar, ¿ya? Antes le puse ahí, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Después dice el 4:4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Mire, fíjense ahí. Hay algo revelador ahí, ¿cierto? Le era necesario pasar por Samaria. Al Señor le es necesario que tú le conozcas. A Él le es necesario que estar en todo lugar, en todas las ciudades, a través del cuerpo de Cristo, a través de la iglesia. Para Él le era necesario pasar por Samaria. Y también estaba en dirección a la ruta que Él quería ir, pero Él quería desviarse a Samaria. ¿Por qué? Porque sabía, como Jesús era Dios a la vez, ¿cierto? Él sabía que se iba a encontrar con esa mujer en esa misma hora. ¿No es maravilloso? Así como Jesús nos encontró a cada uno de nosotros, a ti y a mí, también haya encontrado a esta mujer. Es maravilloso, es extraordinario. De un momento simple a un momento extraordinario. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, mediodía, sol abrasador, en el desierto. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer en ese momento. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se soportan. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y Él te daría agua viva. Amén. Ahí vemos los primeros 10 versículos. Como le decía, en amarillo lo que es un poco más resaltante, porque al final tendría que poner como todo en amarillo, porque esta porción de la palabra en el capítulo 4 que nos
No vamos a ver todo el capítulo hoy, es demasiado profundo y como les dije vamos a ir al ritmo que nos dé el Espíritu Santo para que sean clases acotadas también, no tan extensas. Pasemos a ver algunos puntos importantes. Esta mujer vino por agua a una hora inusual y lo hizo sola. ¿Por qué? Porque por lo general estas mujeres iban más temprano a sacar agua y en grupos. Iban temprano. Esta era la hora del mediodía. Nadie va a ir a sacar agua al mediodía. Es muy difícil. Lo normal es que estas mujeres fueran temprano, con una hora más fresca para sacar agua, porque eran buenos kilos. Buenos litros son buenos kilos. ¿Por qué? Porque un litro equivale a casi un kilo, casi exactamente un kilo. Tienen casi la misma equivalencia. Así que estos cántaros igual eran pesados. Iban entre varios. Y también era un lugar de encuentro. Era un lugar de encuentro donde inclusive algunos iban a buscar así como a la prometida, ya a la que podía ser su esposa, o al revés, mujeres que iban a ver a los hombres. ¿Ya? Entonces aquí vemos que era inusual lo que había hecho ella. Había una necesidad repentina o tal vez una marginidad social. ¿Por qué? Porque esta mujer Jesús la usa, y hay mucha profundidad en esto, hermanos y hermanas y amigos, la usa para mostrarnos muchas cosas. La misericordia de Dios, que Jesús lo sabe todo, que no hay nada que podamos ocultar ante Cristo. Y posiblemente esta mujer también estaba pasando por una marginidad social. Tenía vergüenza, no quería encontrarse con otras mujeres, no quería encontrarse con varones. Y ella era una mujer que se sentía posiblemente segregada. ¿Ya? A lo mejor le hacían bullying. Y por eso iba sola a esa hora de un sol candente. Pero en ese momento el Dios del universo, hecho hombre, Jesús, elige esa hora para encontrarse con ella. Sabía que iba a estar ahí. Conocía su corazón. Sabía que iba a ir a esa hora. Era como la hora sexta. Ya les dije que era como el mediodía. Juan aquí al parecer está poniendo una hora judía, ¿ya? Que sería la hora sexta. Así ellos manejaban las horas. También es bueno saber otro dato, que los judíos dicen que los que desean encontrar esposa iban a los pozos donde los jóvenes acostumbraban a ir y sacar agua. Y se dice que también las mujeres de mala fama frecuentaban esos lugares. Imagínense, era un lugar como de encuentro así. Era un lugar estratégico. Porque todos andamos detrás del agua. Yo estoy tomando agua calentita con café. Todos vamos detrás del agua. Todos tenemos sed. No hay nadie en el mundo que diga en algún momento, yo no tengo sed. Más en el desierto. Entonces era un lugar así como muy concurrido. Por tradición, un rabí no hablaba con una mujer en público, ni siquiera con su propia esposa en público. Trataba de no entrar en una discusión, trataba de dar una imagen de no controversial, ¿ya? También era muy inusual que una persona judía de ese tiempo pidiera un favor o aceptara bebida de una copa de un samaritano. Un maestro, un rabí como Jesús, un judío, no iba a tomar de un elemento de un samaritano porque no se trataban entre sí. ¿Por qué no se trataban entre sí? Porque Israel se dividió en un reino del norte y del sur. Y en el reino del norte se prostituyó, por decirlo así, en la fe. Y ahí nacieron, ¿cierto?, los samaritanos, ese lugar de Samaria, y ellos crearon su propio lugar, su propio templo. Y la que quedó como
como parte de las tribus de Israel quedaron fieles fueron las del sur, la tribu de Judá. Pero las tribus del norte también se mezclaron. ¿Con quién? Con los gentiles, y adquirieron algunas formas de los gentiles, y por eso que hubo un celo entre ellos, porque perdieron su santidad, su pureza judía o hebrea. En realidad hebrea se debiera idealmente decir, pero perdieron esa pureza judía hebrea, la perdieron. Entonces pues, por eso había tanto recelo entre ellos. Es tan así que los samaritanos no consideran toda la Biblia que consideran los judíos. ¿Ya? Ellos consideran solamente los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y nada más. Y es más, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy existen en Samaria, en el sector de Samaria, existen sectas que guardan el Pentateuco, y guardan celosamente, y tal vez más celosos que los judíos del sur, la Torá, una parte de la Torá, y una parte de la Biblia, quiero decir. Pero Jesús estaba en lo correcto y no los samaritanos. Después lo vamos a ver por qué. Y aquí esto es muy importante también para que, como les digo, un estudio bíblico tiene que ser un poquito más profundo que una predicación. Más profundo, que podamos dar información un poquito más como para la joyita y moler, quebrar nueces, ¿cierto? Aprender más, profundizar la escritura. Y fíjense, aquí vamos a seguir aprendiendo. Bueno, también hasta los discípulos, y también lo vamos a ver más adelante en lo que vamos a leer de la misma Biblia, se sorprendieron de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Oye, Jesús está hablando con una mujer, y sale en Juan 4:27. Dice que se sorprendieron. Se sorprendieron de que Jesús hablara a una mujer, y sobre todo samaritana. Mientras ellos andaban, ¿dónde? Comprando. ¿Para qué? Para comer. Ahí vamos a ver otro aprendizaje. Aquí hay un punto también que dice, Él te daría agua viva. En tiempos antiguos llamaban al agua de manantial agua viva, porque parecía estar viva, porque salía con fulgor, con movimiento, cuando brotaba del suelo. A primera vista podría parecer que Jesús le hablaba a esta mujer sobre un manantial activo cercano, que eso es lo que tiene que haber pensado la mujer samaritana. Ella no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Ella pensó en agua viva de verdad. Y dijo, ¿y dónde tienes para sacarla? Porque Jesús no tenía ningún elemento, estaba solamente Él. Solamente Él. Y eso de ahí un mensaje ahí, ¿o no? Solamente Él es necesario. Nada más. Él lo llena todo. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. La mujer samaritana estaba ahí con Jesús. Solamente Él. No estaban sus discípulos. Seguramente Jesús planeó todo eso. Él quería que esa mujer se sintiera digna. Él quería que esa mujer no fuera cuestionada por sus discípulos, que le pusieran caras, que tal vez hasta hubiesen a lo mejor reprendido al maestro, como cuando lo reprendieron cuando los niños se acercaban. A lo mejor se iban a desubicar, y Jesús permitió que ellos se fueran a satisfacer su hambre, a hacerle caso al estómago. El estómago influyendo en la mente. Bueno, este sector Sicar, que queda al otro lado del monte Gerizim, que es el lugar donde los samaritanos construyeron también un lugar de adoración. Por eso después vamos adelante que ella lo saca a colación. Aquí Jesús le dice, le da un juego de palabras. Dice, agua viva. Porque él se está refiriendo a un agua espiritual que apaga la sed espiritual y da vida. No es una agua muerta que está ofreciendo Jesús. No es un agua que hoy día te sacia y mañana vuelves a tener sed. Porque Jesús se está refiriendo a una sed espiritual.
Esta mujer estaba en sequía tremenda espiritual, estaba en unos pecados tremendos que solamente le esperaba el juicio. Pero vino Jesús para salvar su vida, para ofrecerle una agua de vida, como predicaba Caleb el domingo. Esa agua viva donde tenemos que estar, nuestras raíces tienen que estar ahí tomando esa agua, para que nuestras hojas estén verdes, nuestras ramas estén verdes, y para que también nunca más este árbol se seque. Versículo 11. Jesús lo sabe todo. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La mujer, como muchas veces hasta los discípulos les pasó, de acuerdo a la resurrección, les costaba comprender las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús eran palabras de vida eterna y eran palabras también, ¿cómo se podría decir? Eran palabras que se tenían que discernir en el Espíritu. Hasta el día de hoy tú no puedes leer la Biblia, ¿cierto? Y leerla nomás. Tienes que pedirle al Señor que te revele esa agua que está saliendo de la Escritura, que te revele esta palabra viva. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. No le vio nada, lo que le había dicho anteriormente. No tenía nada. Los discípulos se habían llevado seguramente todo lo que ellos tenían. No creo que los discípulos andaban con las puras túnicas, andaban con varias cosas. Algunos se atrevían a andar también con armamento, con cuchillos, para cortar, para defenderse de los animales, palos y todo eso. Y le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Bueno, ¿ahí qué hizo ella? Ella se jacta de su religiosidad. A veces la religión nos tranquiliza la conciencia. Ella se sentía tranquila porque estaba en el pozo de Jacob. Que en sí el pozo de Jacob eran vertientes que estaban ahí, puestas por Dios, no por Jacob. Y que si tomaban de ese pozo de Jacob iban a tener, aunque fuera un patriarca, aunque fuera un líder espiritual, un gran hombre del pueblo de Israel y de los samaritanos, iban a volver a tener sed, porque es solamente agua. Entonces fue también como para desviar a Jesús en parte de lo que le estaba diciendo. Más el que bebiere del agua que yo le daré, dice Jesús en el 14, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Que salte para vida eterna. ¿Por qué? Porque la mujer en su mente estaba pensando en manantiales. Los pozos son manantiales vivos que van por bajo las napas, son subterráneos, y ese pozo de Jacob hasta el día de hoy produce agua. Imagínense ese sector, porque específicamente decir este es el pozo de Jacob puede ser cercano decirlo, pero el sector sí existe. Y en ese sector incluso hay una capilla, que ahí voy a poner una foto, y hay un pozo, y se dice que es el pozo de Jacob. Y ese sector tiene agua hasta el día de hoy. ¿Te das cuenta cómo la ciencia apoya la Biblia? ¿Te das cuenta cómo que los que no quieren creer es porque son incrédulos solamente y porque deciden no creer? Cuando la mujer recibe ese evangelio, esa palabra, ella le contesta y le dice: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Fíjense lo que está pensando esa mujer. Ya estaba creyendo, ya estaba siendo impactada por la palabra de Jesús. Ya ella creía que, imagine que él le dijera: no vas a tener sed jamás. Y aquí Jesús
a lo que quería llegar era a la fuente de su desierto. Aquí Jesús la confronta con aquello que le estaba secando y que no le saciaba la sed. Aquí Jesús la estaba confrontando con su realidad pecaminosa. Porque Jesús nos viene a confrontar nuestra realidad pecaminosa no para condenarnos, para salvarnos. Para salvarnos. Y le dice, claro, yo te puedo dar, pero antes que tomes esa agua, y aquí hay una revelación, hermano, espero que la puedas ver, y hermana y amigo, antes que tomes esa agua, tú tienes que dejar tu pecado. Tú tienes que arrepentirte, tú tienes que reconocer tu realidad espiritual y que necesitas al Mesías, que necesitas a aquel que da esa agua de vida eterna. Es maravilloso, ¿no? Entonces le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. ¿Qué le está diciendo Jesús? Tú has tenido 5 maridos en ley. ¿Cómo habrá sucedido? No sabemos. Pero según la ley, ¿cierto? La ley puede haber sido 5 veces viuda. Podían haberle dado carta de divorcio. Pero había tenido 5 maridos. Y Jesús no le reprocha a sus 5 maridos anteriores. Él dice, el que ahora tienes no es tu marido. Ese es el problema. Y ahí quedó ella choqueada. Quedó choqueada. Imagínate que alguien te diga a ese nivel. Porque puede haber dicho Jesús como cualquiera de nosotros. ¿Y tú eres casada? No, él dice con certeza. Porque Jesús lo sabe todo. Tú has tenido 5 maridos. Y el que ahora tienes no es tu marido, así que estás en lo correcto. Vive solamente contigo. No es tu marido, vive contigo solamente. Y aquí vamos a aprender algo muy interesante que se da hoy en día. Que vivir, estar juntos, conviviendo, viviendo, no es lo mismo que ser maridos. No es lo mismo que ser esposo. Jesús se lo deja bien claro. Has tenido 5 maridos, pero el último no es tu marido. Tú no te has casado con él. Tú no estás en orden. Tú estás viviendo solamente con él en fornicación. Y eso te está llevando a la condenación. ¿Cuál sería Ella no se llamaba samaritana, sino que vivía en Samaria. ¿Cuál sería el nombre de ella? Sigamos. Le dijo la mujer, cuando quedó choqueada, ¿cierto? Esto has dicho con verdad. Le dijo Jesús. La mujer le dijo, Señor. Señor le dice, ojo con eso. Señor, me parece que tú eres profeta. Me has descubierto. ¿Quién te lo dijo? Primera vez que ni siquiera debiéramos estar juntos. Ni siquiera yo debiera estar contigo, Jesús. Pero aquí estoy. ¿Quién te lo contó? Ni siquiera tú deberíamos estar hablando, pero tú apareciste aquí, eres un profeta. Y la mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y la mujer le sale con una respuesta, cuando se vio descubierta, una respuesta que para Jesús no era el problema principal. Pero Jesús, como él es bueno, se lo responde. Vamos a ver algunos puntos importantes. Siquem y el pozo de Jacob. Estaba allí el pozo de Jacob. La ciudad de Sicar era la antigua Siquem y era la ciudad capital de los samaritanos. Aquí es donde Dios se le apareció por primera vez a Abraham en Canaán y renovó la promesa de darle la tierra a él y sus descendientes. Aquí el Señor le da esa promesa en ese lugar de fuente, de agua, de manantiales, de pozo. ¿Ya? Aquí es donde Jacob llegó a salvo cuando regresó con sus esposas e hijos de su estancia con Labán. Ahí llegó al mismo lugar. Por eso se le llama el pozo de Jacob. Por eso ese sector se llama las vertientes de Jacob. También se le puede llamar. O los manantiales de Jacob.
Aquí es donde Jacob edificó un altar al Señor y lo llamó el Eloé Israel. Eso en Génesis 33:20. Esto estableció la conexión entre Jacob y lo que se conoce como el pozo de Jacob, ahí en Sicar. En ningún momento se puede decir que el pozo en sí era un pozo y que era de él, sino que él tomó una posesión ahí, una bendición ahí de ese lugar. Cuando Jesús le dice, y ahora el que tienes no es tu marido, Jesús sacó a relucir este embarazoso tema porque su vida pecaminosa debía ser confrontada. Esta mujer tenía que decir que amaba más, ¿a quién amaba más? ¿Su pecado o al Mesías? Cuando Jesús le dijo que el hombre con quien ella vivía no era su marido, Jesús mostró que vivir juntos y ser matrimonio no es la misma cosa. Si tú vives junto, aunque tú hagas muchas promesas, pero no has hecho pacto delante de Dios y también de las leyes humanas, estás solamente viviendo con la mujer como la mujer samaritana. Y necesitas a Jesús. Necesitas ir a la fuente y tener esta vida, esta agua que te sacie la sed y te saque esa sequía para siempre. Pero es una revelación. Tienes que dejar ese pecado y venir a Jesús. Él quiere sacarte de ahí. Si no, a lo mejor estás viviendo, tú dices es tu marido, pero no es tu marido. A lo mejor tú dices es mi esposa, no es tu esposa. Estás en pecado. Jesús te lo dice para que seas salvo, no para condenarte. Porque él dice que Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino vino a salvarlo de la ira que ya tiene el mundo, de la condenación que ya tiene el mundo. Son palabras de amor de parte de Jesús. ¿Te das cuenta que vivir juntos no es lo mismo que ser matrimonio? Es maravillosa la palabra, ¿no? Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dijo Jesús. Los samaritanos creían que Moisés comisionó un altar en el monte Gerizim, que es donde estaba la mujer, la montaña de la bendición. Esta era una justificación del sistema de adoración en esa montaña. Pero como en toda la fe que intenta combinar elementos de diferentes religiones, ellos adoran lo que no saben. Ellos mezclaron, ellos no conocían la profundidad, las enseñanzas que realmente Dios había dado. Y lo maravilloso es que Jesús también, Jesús confirma, Él confirma la verdadera escritura que debemos seguir. Porque Jesús cuando hablaba de la ley, Él hablaba de la ley y los profetas. Y Él mencionaba toda la Biblia que tenemos hoy en día, pero menos el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es nuevo y fue escrito en griego, aunque se hablaba en arameo en el tiempo. Pero algunas palabras quedaron en arameo genuino, ya hasta el día de hoy. Pero se escribió en griego en general. Pero Jesús no estaba hablando del Nuevo Testamento. Él era el Nuevo Testamento, Él en vida. Pero Él hablaba de la Torá y de todos los libros proféticos. Él hablaba de los Salmos, Él hablaba de Moisés, Él hablaba de Isaías, Él habló de Génesis. Y Jesús confirmó toda la Biblia. Es maravilloso, ¿no? Pero ellos decían que no, que eran solamente 5 libros y que había que adorar ¿dónde? En el monte Gerizim, en donde están los samaritanos. Y Jesús le enseña lo correcto ahora, dice. También los samaritanos, como dice ahí, solamente ellos respetaban los 5 libros de las escrituras hebreas, que son el Pentateuco, ¿ya? Y rechazaban el resto. Los samaritanos tomaban lo que querían de la escritura y lo prestaban y no prestaban atención al resto. También Siquem es un lugar maravilloso donde Josué hizo la proclamación. Yo quiero leerlo eso, amados, porque me gusta mucho. Josué 24. Tú puedes leer todo el capítulo, pero yo te voy a leer 3 versículos solamente.
Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. ¿Dónde fue? En Siquem, este mismo lugar donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Dígame que no es maravilloso. Dígame que no es maravilloso. Cómo Jesús recorre los mismos lugares donde fue proclamada su palabra, donde puso el Señor el mensaje de salvación. Y miren lo que hace Josué. Y los reúne en Siquem y llamó a los ancianos de Israel. Sus príncipes, sus jueces, sus oficiales se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham, y Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham de todo lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Y así sigue. Tienes que leerlo completo, pero quiero ir al 14. Ya, que dice Josué, después que dice todo eso, que lo dice de parte de Dios proféticamente, como un profeta a la vez, como un vocero de Dios, dice: ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero yo, dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Maravilloso. Wow. Ya sí, puedes leerlo completo porque es maravilloso. En realidad ahí tengo que agregar el 15. Josué 24, 1, 2 y 15. 14 al 15. Y si puedes leerlo el 24 completo, es lo ideal. Bueno, así que ahí hay una foto de esa capilla que dicen que ese es el pozo de Jacob en la región de Siquem, en la región de los manantiales de Jacob. Ahí está el famoso pozo. Hay una iglesia ahí instalada ahí mismo, porque eso hicieron después también la religión cristiana, ¿cierto? Empezó a tomar los lugares y edificó encima de esos lugares sagrados. Como cuando tú vas a Jerusalén, a Israel, y tú ves también donde Jesús fue crucificado o enterrado, y tú encuentras una iglesia. Tú no encuentras el lugar natural, tú encuentras que construyeron encima, pero igual es emocionante, igual es bonito, igual uno se pone en lugar, igual dejaron los pedazos de piedra, las planchas y todos esos lugares, ¿ya? Wow. Bueno, hay que corregirlo. La verdadera adoración y la verdadera comida. Dice, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, ni en el monte tuyo, ni el de Jerusalén, que es el monte Moriah, ¿cierto? Donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿cierto? Isaac. Ahí está el otro templo. Y ellos decían en Gerizim. Ellos decían en el otro monte de los samaritanos. Jesús le dice: no, ninguno de los dos. Dijo: vosotros adoraréis lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y Jesús lo deja claro. Jesús, Dios mismo en la tierra, dice: la salvación viene de los judíos. Jesús era judío. Y él dice: esa es la línea, no es la línea samaritana, es la línea de la tribu de Judá, es de la línea del rey David, de la línea de la tribu de Judá. Jesús, el león de la tribu de Judá. Esa es la línea, se lo deja claro Jesús, no deja para el error. Así que estás equivocada, mujer, le dice. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él no necesita grandes templos para ser adorado. Él quiere tu corazón. Él dice: ustedes me van a adorar en cualquier lugar, en cualquier monte, porque yo voy a habitar en ustedes ahora.
Ese es el agua que salta para vida eterna. Ese es el agua que salta para vida eterna. ¿Por qué? Le dice Jesús, le da una explicación, no la deja así como metida. Le dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. En espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Quieres adorar a Dios? Tienes que hacerlo a través del espíritu. Tienes que conectarte espiritualmente con Él. Por eso no hay adoraciones malas. La única forma de adorar es en forma espiritual y de verdad. Cantamos, sí, pero la adoración es superior. Es postrarse, postrar vidas ante Él en forma espiritual. Tener conexiones espirituales todos los días, en cada instante, en todo lugar. Por eso podemos orar sin cesar. O sea, podemos hablar constantemente con Dios y adorarle en cada instante. Yo ahora mismo le puedo decir, Señor, te amo, Dios te amo, te siento en mi corazón. Eso es lo que es aguas aguas que corren en el interior. Ríos de agua viva, que saltan, hacen movimientos para vida eterna. Y es necesario que adoremos así, no hay otra forma. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ella sabía del mensaje, ¿por qué? Porque tenían una mezcolanza los samaritanos con los escritos ciertos hebreos, con la ley, más el paganismo que también se mezclaron. Pero sí sabía que venía un Mesías. Y aquí lo puse con otro color porque es una declaración pero extraordinaria que Jesús dice. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esa es una declaración que causaba estragos en la religión judía. Que él dijera, yo soy. Porque eso fue lo que le dijo Jesús. El ángel de Jehová, lo que le dijo Dios. Y la zarza ardiente que no se consumía a Moisés. Yo soy el que soy. El que habla contigo, le dijo a la mujer samaritana. Yo creo que la ha traspasado con eso. La traspasó. La impactó. Yo soy el Mesías que tú dices. Yo soy. Que tiene que hablar, pero le pasó el alma, el espíritu, todo su cuerpo, su mente. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Los discípulos desenfocados, como siempre. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Hubo un poco de prudencia, quedaron súper metidos. Entonces la mujer dejó su cántaro, que era su misión que tenía del día, y lo dejó ahí. Y fue a la ciudad. Eso hace a alguien que es impactado por Jesús, quiere contar, quiere hablar de aquel que le salvó. No necesita grandes estudios teológicos. Lo único que tiene que decir, yo era ciego y ahora veo. Yo era paralítico y ahora camino. Yo era perdido y ahora el Señor me salvó. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Cristo? Ya no dijo profeta. Dijo, ¿no será el ungido? ¿No será el Mesías? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hay un solo camino. A veces nosotros buscamos caminos de sanidad, camino para que nuestra alma entre en paz, se goce, en caminos que no son. Jesús es el único camino. Hay que ir a Él, hay que venir a Él, hay que venir al Cristo, hay que venir al Mesías, hay que venir a Jesús. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Maestro, come. Son más de las 12 del día. No has comido nada. Ellos lo que tenían mente de pan, mente de comida. Tenían hambre. Lo único que querían saciar, ya a lo mejor habían saciado ya el hambre porque fueron a comprar para comer. Y Jesús no tenía. Tenía esa hambre posiblemente, pero no le distraía de su propósito. Y le decían, come, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían uno a otro,
¿La habrá traído a alguien de comer? Porque Jesús le dijo, yo tengo una comida. Digo, dicho, la tiene guardada detrás del pozo, detrás de las piedras del pozo, porque el pozo tenía unas piedras que protegían el pozo para que los animales no se cayeran y también no se ensuciaran. Capaz que la tendrá escondida, alguien le trajo de comer, a esta misma mujer a lo mejor le trajo de comer. No, él no se refería a esa comida. Jesús, ¿qué le dice? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esa es mi comida. A veces la comida natural, hermanos, y esto hay que aprender de esto, la comida terrenal nos quita el hambre de la voluntad de Dios. Por eso que es importante ayunar. Pues es importante el ayuno porque no entra en una disciplina, nos lleva a morir a lo material para concentrarnos en lo espiritual. Podemos ayunar un almuerzo, podemos ayunar un desayuno y en vez de estar comiendo, estar haciendo la voluntad de Dios. Como dice en Isaías, ¿cuál es el verdadero ayuno? Es hacer la misericordia. Es que mientras no estoy comiendo, pueda hacer la obra de Dios, estar en comunión con Él, el poder cantarle, leer las escrituras o hacer obras de misericordia mientras estoy en ayuno. Es estar con Jesús. Pero ellos estaban concentrados en ¿qué? En comer. Y creían que Jesús para él también iba a ser prioridad comer y no atender a esta mujer. Y él dijo, no, lo primero es hacer la voluntad de aquel que me envió y acabe su obra. ¿Y cuál era la obra que tenía que acabar Jesús? El Evangelio. Llevar el Evangelio, la buena nueva a esta mujer, que podía salir de ahí y que podía experimentar ríos de agua viva en esta sequedad que ella tenía, que era su pecado deliberado de que vivía con un hombre que no era su marido. Hermanos, quedamos aquí. Espero que sea de bendición para tu vida. Espero que te haya servido. Lo puedes profundizar mucho más y date cuenta cómo también Jesús llegó a tu encuentro. Tú eras esa mujer samaritana. Yo era ese hombre samaritano, por decirlo así, que también llevaba una vida religiosa, equivocada, distorsionada. Pero Jesús llegó a un lugar específico de mi corazón, a mi pozo seco. ¿Para qué? Para darle vida, para darle manantiales y para darme de esa agua que jamás tendré sed. Así que, hermano querido y hermana querida, amigo también que haya visto este estudio, seguimos la próxima semana con este estudio. Hemos quedado en el versículo 34 y como les dije, la idea es ir a la velocidad que nos dé el Espíritu Santo para que haya revelación y también para que estos estudios bíblicos no sean tan extensos, sean bien acotados y que podamos también aprender bien. Que Dios te bendiga mucho y bueno, y también no te olvides que estudiamos la Biblia juntos y que también, así como esta mujer samaritana, nosotros podamos dejar lo que no nos está haciendo bien, que podamos también beber de esta agua cada día y que tengamos esta relación a través del Espíritu, como dijo Jesús, que no podemos adorar a Dios de ninguna otra forma, sino a través del Espíritu, en forma espiritual, con toda nuestra vida entregada para Él y apartándonos del pecado. No hay lugar donde específicamente tengamos que estar para adorar a Dios. Podemos hacerlo en cualquier lugar. No es necesario estar en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, porque ahora tú eres el templo, yo soy el templo de Dios y debo cuidar este templo, cuidarlo, que esté siempre bien para Dios, para que Él se sienta feliz de habitar dentro de mí, feliz de habitar dentro de ti y tener comunión y cenar juntamente con Él. Qué hermosa la experiencia, ¿cierto?, que tenía que haber vivido esta mujer, que marcó su vida. Un día cualquiera se transformó en el día extraordinario. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Chao, nos vemos el próximo miércoles con la ayuda del Señor. Shalom.